Hola querido alumno, el día de hoy vamos a estudiar el sonido. Le habla el profesor Juan Carlos Siria Sánchez. Dentro del sonido estudiaremos ondas sonoras, propiedades del sonido y el efecto Doppler. Definamos el sonido. Todos hemos tenido una fuente sonora llamada diapasón. De ella vibran el aire que llega a nuestro oído. Por lo tanto, el sonido lo podemos definir como una onda mecánica longitudinal que viaja a través de un medio elástico. Muchas cosas vibran en el aire, lo que produce una onda sonora. Por ejemplo, el impacto de una hacha al tronco de un árbol. Los sonidos pueden clasificarse de acuerdo a la onda sonora audible, es decir, que la podemos definir de la siguiente manera. Los sonidos audibles, la frecuencia varía entre 20 a 20.000 Hz. Los sonidos infrasónicos, la frecuencia está por debajo de 20 Hz. Los sonidos ultrasónicos, la frecuencia está por encima de los 20.000 Hz. El efecto Doppler fue descubierto en 1842 por Christian Johann Doppler, el cual se refiere a un cambio aparente de la frecuencia del sonido cuando hay un movimiento relativo de la fuente y la escucha. Ese movimiento relativo se refiere cuando la fuente está en movimiento y la escucha está en reposo, o bien la escucha está en reposo y la fuente en movimiento, de tal manera que puede darse que las dos, tanto la fuente como la escucha, estén en movimiento. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, una fuente sonora que se mueve. El movimiento afecta la frecuencia inicial de ambas personas. Para la persona que está al lado izquierdo escucha menor frecuencia debido a una mayor longitud de onda. Para la persona que está a la derecha escucha una mayor frecuencia debido a una menor longitud de onda. La ecuación matemática que me permite determinar la frecuencia aparente del sonido dentro del efecto Doppler va a ser igual. Frecuencia aparente igual a la frecuencia del sonido, todo eso multiplicado por la velocidad del sonido más la velocidad del observador, dividido por la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, donde B representa la velocidad del sonido en el aire 340 metros sobre segundo, B sub 0 velocidad del observador, B sub S velocidad de la fuente, ambas en metros sobre segundo, F sub S frecuencia de la fuente, F sub 0 frecuencia del observador y se dan en Hertz. Veamos el siguiente ejemplo matemático. Un automóvil que se mueve a 30 metros sobre segundo se acerca a la sirena de una fábrica que tiene una frecuencia de 500 Hz. Inciso A. Si la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo, ¿cuál es la frecuencia aparente de la sirena que escuche el conductor? Inciso B. Repita para el caso de un automóvil que se aleja de la fábrica con la misma rapidez. De allí sacamos los datos. Los datos nos arrojan la siguiente información. La velocidad del sonido, que es igual a 340 metros sobre segundo. La velocidad del observador, que va hacia la fuente, 30 metros sobre segundo, pero cuando se aleja de la fuente equivale a menos 30 metros sobre segundo. La velocidad de la fuente, 0 metros sobre segundo, está en reposo. La frecuencia del sonido, es decir, de la fuente, es de 500 Hz. La frecuencia aparente que van a escuchar el observador tanto cuando se acerca como cuando se aleja es nuestra incógnita. Luego escribimos la ecuación del efecto Doppler. Cuando se acerca, sustituimos los valores. La frecuencia aparente va a ser igual a 500 Hz. Todo eso multiplicado por 340 metros sobre segundo más 30 metros sobre segundo. Todo eso dividido entre 340 metros sobre segundo menos 0.
Reducimos término. Frecuencia aparente va a ser igual a 500 Hz multiplicado por 370 metros sobre segundo sobre 340 metros sobre segundo, con un resultado de la frecuencia aparente de 544.11 Hz cuando se acerca. Veamos ahora cuando se aleja. Hacemos la misma sustitución, pero en este caso, como se va a alejar el observador, vamos a realizar la siguiente sustitución. Frecuencia aparente va a ser igual a 500 Hz multiplicado por 340 metros sobre segundo más el negativo del observador, que en este caso sería menos 30 metros sobre segundo. Todo eso dividido entre 340 metros sobre segundo menos 0. Reducimos términos. Esto da frecuencia aparente igual a 500 Hz multiplicado por 310 metros sobre segundo dividido entre 340 metros sobre segundo, con un resultado de 455.8 Hz. Finalmente escribimos la respuesta. La frecuencia del sonido de la fuente sonora cuando el automóvil se acerca es igual a 544.11 Hz, mientras que cuando el auto se aleja es de 455.88 Hz. Gracias por tu atención y te invitamos a que sigas con la clase número 1.